Ahí estamos. Ya. Hola, ahora vamos a estar para esta clase online las tres secciones juntas. Yo soy de la sección 3 y voy a hacer la primera pregunta, que es de calculadora polaca. La calculadora polaca utiliza la expresión, la notación polaca. En este caso, para este problema, la idea es utilizar la notación polaca inversa, en donde, como estábamos tratando de arreglar antes, los operadores van a ir a la derecha, al final vamos a tener a los operadores y los operandos, que serían los números que van a ser operados, a la izquierda. Entonces, ¿cómo funciona la notación polaca inversa? Es que acá tenemos el 3, 2, 1, el más y el por. Es que se suman estos dos operadores por el más que está acá y el resultado se multiplica por este de acá. Es decir, el resultado de eso se multiplica por el número que faltaba. Como desde el centro, acá van a comenzar a aparecer. El 3 se opera con la multiplicación, 3 por, y como al lado hay una suma, sería 2 más 1. A ver, hay otras notaciones donde se ve mejor. Por ejemplo, el 5 menos 6 por 7, lo que hace es que en los paréntesis se transforma en notación polaca inversa, 5, 6. Esta es notación polaca. La polaca inversa sería al revés. Sería 5, 6 menos, y el 7 sería 7, 5, 6 menos multiplicación. Y acá también se hace al revés. Quedaría 5, 6. Ahí sí. Ya, y la gracia en verdad de por qué se suele utilizar notación polaca es porque teniendo operadores que solamente tengan un número fijo no varíe la cantidad operando, la cantidad de números que necesita para operar, como son los operadores aritméticos, no es necesario utilizar paréntesis para que quede, para que se entienda cómo queremos que hacer la operación. Es por eso que se utiliza. Entonces, para la primera parte, nos piden a nosotros crear las clases, nodo externo, nodo interno y el árbol sintáctico que va a tener la sintaxis de la calculadora polaca. Dentro del enunciado nos dicen que el nodo externo va a tener a los operandos. En específico, los nodos externos almacenan más que los operandos los números. Eh, números. Ese sería el nodo externo. Siempre al final de nuestro árbol van a tener que haber números. Ah, no se puede mover. Entonces, para guardar los números, la cosa es que tendremos un árbol en donde solamente estén los números. Acá habrá un número y abajo no debería haber nada más. Es por eso que acá debería rellenarse con los nones. Colocar este self izquierdo y self derecho es opcional, no es necesario. En este caso solamente lo agregamos para poder poder acusar la función de dibujar. Para dibujar, que mantener ner-
que los datos estén en algo llamado val, a la izquierda, la, ¿cómo sería? El nodo que está a la izquierda tenga el nombre izquierda y el otro lado tiene que decir derecha. Ahí no se ve, pero va a decir der. Entonces, para poder imprimirlo es que le pusimos al nodo externo el izquierdo y el derecho, solamente por eso. No es necesario para la solución final. Y en el nodo interno se nos dice que ahí tenemos que guardar las operaciones. En string, donde pueden ser más, menos, por o división. Y serían que nosotros ahí podremos guardar las operaciones, por ejemplo, la suma. Y al otro lado vamos a tener nodos, que pueden ser nodo interno, que sería también igual a este, con más nodos abajo, así. O puede tener un nodo externo, que solamente va a tener número, entonces acá se detendría. Pero lo importante es que en el nodo interno, al crearlo, sí vamos a agregar los valores que tienen en el lado izquierdo, que puede ser otro nodo interno o un nodo externo, y en el lado derecho. Ahí, ahí sí. Y también vamos a tener un val, que va a ser el operador, que puede ser más, menos, por o división. Acá puede haber un nodo interno o puede tener un nodo externo. Acá también, o un nodo externo. Y finalmente el árbol sintáctico va a funcionar igual que un árbol normal, va a recibir una raíz. Inicialmente acá si es que no agregamos nada, va a ser un nodo externo con valor cero, pero si nosotros le agregamos la raíz va a ser idealmente un nodo interno que tenga más nodos hacia abajo, para que sea un árbol más completo. Pero funciona igual que todos los árboles normales que reciben una raíz. Esa sería la letra A de la calculadora polaca, solamente construir cómo nosotros vamos a hacer la estructura. Acá lo importante de la estructura de nodo externo es que llega a un valor y de ahí después no tiene nada abajo. Y de los otros dos es que pueden tener nodos abajo. Entonces los nodos externos como solamente representan el último nodo que puede haber. Debajo de ese no debería haber ningún otro nodo. Por ahora todo bien. Ahí pueden escribir en el chat, lo tengo abierto por si acaso. Esa sería la letra A, solamente formar la estructura, que sería formar estructura. Si surgen dudas pueden escribirlas por el chat. Ya a ver. La segunda parte, la letra B dice implementa la función árbol polaco. La idea de este es que retorne un árbol y esta función recibe un string. El string tiene que estar en fórmula de notación polaca, acá debería decir inversa, y retorne un árbol binario de la clase definida anteriormente. Entonces tenemos que usar estas clases que se crearon para poder hacer la notación polaca. Acá no está un ejemplo, pero el ejemplo que tenemos de notación polaca inversa, el string de ejemplo, dijimos que era 3, 2, 1, suma, multiplicación. Ya.
Entonces, vamos a ver lo que haríamos. El caso base es que nosotros no entreguemos nada y en ese caso, si no entregamos nada, vamos a retornar un none, no vamos a retornar ni siquiera un árbol. Esto es no entregar nada. En el caso de que ahora el string sí tenga algo, vamos a asumir que lo entregan en notación polaca. La función split crea una lista con todos los valores. ¿Y por qué cosa separa el split? Separa por los espacios. Entonces, el split lo que haría acá sería entregar la lista 3, 2, 1, más y por. Y igual tener cuidado porque todo esto está en tipo string. No los transforma en números ni en nada de eso. Entonces, la función split toma una palabra y la separa con todos sus valores, separando los espacios. Por cada espacio va a separarlo a un nuevo valor. Luego acá vamos a definir este string que va a ser los operadores. Son los posibles operadores que podemos tener. Y ahora vamos a usar una pila. ¿Por qué se utilizaría una pila? Las pilas tienen algo muy importante. Nos dicen que el primero que entra es el último en salir. ¿De qué nos va a servir esto? Lo que nos va a servir, ¿sí? Es que nosotros vamos a poder estar recorriendo y, por ejemplo, el 3 es un operando, es un número que no se va a utilizar casi hasta el final, porque se utiliza para multiplicar la suma. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en cada parte es que hasta que no nos encontremos con una operación, hasta que no sepamos qué tenemos que hacer con estos números, vamos a guardarlos en la pila. Primero en nuestra pila vamos a guardar el 3. Acá vamos a leer eh, valor por valor que están en la lista que se creó. Y si no es un operador, si no es esto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a la pila como un nodo externo. Va a entrar a la pila y asumiremos que siempre es un nodo externo, porque como no es un operador, tiene que ser un número. Y ahí entra el 3 en la primera parte. La segunda vez, en la pila ya tenemos el 3 y el que viene después es el 2. Entonces también entra porque no es un operador. Luego, el que viene después va a ser el 1, que también entra. Eso sería esta condición de acá arriba. Solamente los va a meter a la pila y los mete como si fuera un nodo. Estos entran como nodos, como el circulito. Ahí el 1, el 2, el 3, como un nodo externo. Y ya en el cuarto nos vamos a encontrar con la suma. Entonces vamos al caso del else. El primer paso es sacar de la pila y vamos a sacar la variable a y la variable b. Al revés. Vamos a sacar la variable b, que de la pila sale el valor que está más arriba. Vamos a sacar el 1. Y en la A, como ya sacamos el 1, vamos a sacar el siguiente que está más arriba, que es el 2. Y el que se queda todavía dentro de la pila es el 3. Entonces sacamos ese y ahora vamos a meter a la pila el más con el 1 y el 2. Entonces la pila ahora va a tener
el 3 abajo. Y ahora recién acabamos de meter el más con el 1 y el 2. Eso es al sacar este de acá. Y todavía nos queda algo, que nos queda este último, que sería el por. ¿Y qué va a hacer ese? Ese va a volver a sacar los últimos dos que habían ahí, que en el B sería primero el más 1, 2, y el A, el que quedaba, el 3. Y tiene que juntarlos en un nuevo nodo interno. Entonces, el por y acá, al lado, primero es operador izquierdo y después operador derecho. El A queda primero, entonces acá queda el 3 y acá queda el más. Acá quedaría 2, 1, pero 2, 1. Y ahí estaría. ¿Y qué es lo que hace? Al final siempre lo vuelve a meter a la pila. Lo crea y lo mete a la pila. Entonces ahora la nueva pila ya no tiene el 3, va a tener todo eso grande. Y finalmente, una vez que se haya recorrido todos los tokens, que serían todos los valores que estuvieron dentro de la notación polaca, tanto números como operadores, va a crear el árbol sintáctico donde su raíz es lo que hay adentro de la pila. El último valor el único valor que queda dentro de la pila va a ser el árbol. Entonces acá va a estar la raíz. Y así es como funcionaría el árbol polaco. Nosotros vamos a subir también un collab donde están las soluciones. A ver, voy a ver si logro subir. Ya, acá están. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el árbol queda de esta forma. Acá lo dibujamos y tal. Arriba tiene que quedar el por, que era la última operación que mandamos. Luego esa operación tiene que estar con lo que está dentro. Entonces, después del por está la suma, después están los valores 1, 2 y el 3, mirándolo en sentido inverso. Entonces, siempre abajo vamos a tener los números, que son los primeros que están en la lista, y luego de eso vamos a tener las operaciones subiendo hacia arriba, donde cuando se juntan las operaciones con los números es cuando se operan, y de ahí desde lo más interior hacia lo exterior. Y así es como se forma el árbol en notación polaca, tomando la notación polaca inversa. ¿Está todo bien hasta ahora? ¿No está muy rápido ni nada de eso? Ah, ya. Bueno, ahora la siguiente parte lo que nos va a pedir ahí sí, es implementar el método calcular. Este va a ser un método que va a estar dentro de la clase de árbol sintáctico y tiene que retornar el resultado de la expresión almacenada en él. Entonces la idea es tomar este árbol que se formó y operarlo. Si nosotros vemos, tenemos dos posibilidades. En las partes más exteriores, en los nodos exteriores, tenemos un valor. Y ya cuando nos vamos hacia el interior,
tenemos esta operación y después esta operación de acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros el trabajo de calcular se lo vamos a dar a la raíz. Tanto el nodo externo como el nodo interno van a encargarse de calcular. Y vamos a hacerlo con esta función que se llama operar. Entonces, tenemos que crear esas operaciones. Como vimos primero, los números también debieron operarse. ¿Y cómo operamos los números? Retornando su valor. Acá le tuvimos que poner el int porque cuando nosotros lo guardamos dentro del árbol, lo guardamos como un string, porque lo recibimos como un string y siempre lo mantuvimos así. Entonces el número que estaba como string lo cambiamos a que sea un número int para que podamos después sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, los números operan entregando su valor. Y acá para los nodos internos vamos a aprovechar la recursión. ¿En dónde aprovechamos la recursión? En estas partes de acá. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos un operador en los nodos internos. Vamos a preguntar cuál operador es. Si es una suma, vamos a sumar el valor que tenga luego de operar todo su raíz izquierda, es decir, su hijo izquierdo, y todo el valor que tenga al final de operarse su hijo derecho. Lo mismo si es una resta, una multiplicación, una división. Es acá en donde nosotros preguntamos qué tipo de operador tiene. Y luego de eso va a quedarse quieto, porque tiene que saber primero, tiene que resolver cuánto va a valer el hijo derecho y el hijo izquierdo. Entonces tiene dos posibilidades. Si el hijo derecho o izquierdo, cualquiera de los dos, es un nodo externo, ese operar nos va a entregar el valor del nodo externo, como pasaba por ejemplo con la suma el 2 y el 1. Acá en ambos lados tiene de hijo un nodo externo, entonces solamente va a operar el 2 más 1, porque esto le va a retornar al tiro el valor. También tenemos la posibilidad si uno de los hijos es un nodo interno. Entonces, por ejemplo, ya la multiplicación, esto pasaría tanto como si uno lo es o como ambos lo son. Si pasa esto, entonces, por ejemplo, acá este es un nodo interno, externo y este es un nodo interno, o sea que tiene más hacia abajo. Hay más hacia abajo. A este lado no va a llegar y operar por el más. Lo que va a hacer es resolver cuánto vale esto. Primero, primero va a calcular el valor del hijo. Entonces, por eso va a funcionar de forma recursiva. Los de más arriba van a esperar primero saber cuánto valen los de más abajo. Y cuando llega a un nodo externo donde hay un número, ahí puede retornar recién. Llegando a un nodo externo, retorna su valor, porque los números tienen un valor y no hay que operarlos. Y los nodos internos van a operar preguntando cuánto valen los nodos los hijos que tienen a los lados. Entonces ahí se detiene, espera a ver cuánto vale y de ahí continúa. Entonces acá este resuelve y te dice que es un 3. Y ahí puede operar, porque este también resuelve y dice el tiro que es un 3 y multiplica 3 por 3
da 9. Y eso es lo que valdría todo este árbol. Este árbol de acá puede resolver al tiro, porque este dice 1, 2 y hace la suma. Entonces, para poder resolver el cálculo en un árbol polaco, lo que hay que hacer es simplemente darle el trabajo de operar a los que están más arriba. Cuando yo encuentro sé qué operador es, tengo que decir voy a operar de esta forma, suma, resta, multiplicación, división, a lo que valga el árbol derecho y el árbol izquierdo. Los hijos que están a la derecha y a la izquierda, tengo que preguntarles cuánto van a valer. Entonces ellos también tendrán que ver si son un nodo externo, que ya tiene un valor, es un número, o es otra operación. Si es otra operación, tendrá que resolver la operación y ahí poder decir cuánto vale. Entonces las operaciones se van haciendo al final desde más abajo, desde los pisos inferiores que están acá en el árbol, hasta los de más arriba. Y eso lo hacen a través de recursión. Y eso sería lo de notación polaca. La calcula polaca acá, el árbol, formar el árbol nos va a servir para poder resolverlo. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces cuando tenemos que revisar árboles lo hacemos de forma recursiva. Para este caso también nos sirve calcular de forma recursiva. Y una parte importante dentro del código es que, por ejemplo, nosotros el trabajo de calcular se lo estamos dando a cada clase. A la clase del árbol va a demandar a su, ¿cómo sería? A su nodo a operarse. Ese me diga cuánto valga. Acá también le decimos que este opere y que este opere. ¿Qué parte importante tenemos que saber dentro del código? Es que las operaciones tanto en el nodo interno como en el nodo externo tienen que llamarse igual. ¿Por qué? Porque ahora yo llamo el método operar. ¿Y cómo funciona? Va a depender si es de un nodo interno o de un nodo externo. Si es de un nodo externo, entrega el valor. Si es de un nodo, si es de un nodo interno, tendrá que hacer la operación dependiendo del operador. Acá depende del operador. Acá solamente entrega el valor. Pero nosotros no estamos preguntando qué tipo de nodo es. No es necesario porque como las funciones se llaman exactamente igual, cada nodo sabe cómo tiene que operarse. Que ese es como un truco entre comillas que sirve para poder hacer estas cosas, sobre todo cuando se quiere hacer recursión. Y tenemos distintas clases que funcionan distinto. Las llamamos igual y les decimos como así te toca operarte a ti y así le toca operarse a otra. Y después solamente decimos que operen y vean qué tipo de clases son, van a saber cómo operarse cada uno. Entonces, antes de continuar, ¿está todo claro? Para que ahora va a continuar después de mí, Vicente. Sí, sí está todo claro. Le damos nomás. Bueno, sí. Voy a Para las, dejar de compartir dale, por dale, mientras. dale. Para las personas que no sean de la sección uno, yo soy Vicente bueno, de la sección 1 auxiliar. Y bueno, yo lo que tenía que hacer era compartir esto. Sí, y Eh, ahora te lo dejo. buenísimo. Gracias. Así que vamos a compartir esta cosita. ¿O no? Ahí sí. Ya bueno. Vamos con el siguiente elemento más grande. Y que nos dice que dado un arreglo, imprima el siguiente elemento más grande, o next greater element, para cada elemento. El siguiente elemento mayor para un elemento X es el primer elemento mayor en el lado derecho de X en el arreglo.
elementos para los cuales no existe un elemento mayor, considere que el siguiente elemento mayor como menos uno. Y como guía, o para dejar las cosas un poquito más claras, nos dejan estos siguientes puntos. Que primero, para un arreglo, el elemento de más a la derecha siempre, siempre tiene como elemento mayor un menos uno. Hay que ver con esto que va a, ejemplo, si tenemos nuestro arreglo, ponte tú acá, distintos arreglos. Como yo estoy buscando por ejemplo, de tal punto, yo estoy buscando el mayor hacia, hacia esa dirección, el último, o sea, el de más a la derecha, siempre va a resultar menos uno, ¿ok? Porque, bueno, esta función nos va a retornar un arreglo con el elemento, el siguiente elemento mayor correspondiente a cada posición. Luego, para un arreglo ordenado en orden decreciente, todos los elementos tienen el siguiente elemento mayor como menos uno. Y eso es porque, bueno, eh, siguiendo este mismo de acá, si es que es decreciente, básicamente todos los puntos que estén hacia allá van a ser menores o iguales, eh, por lo cual no hay uno mayor. Y bueno, en ese caso, como se cumple para todas las posiciones, todos tendrían un menos uno. Y un ejemplo como general que nos dice que para el siguiente arreglo de input 4, 4, 5, 2 y 25, los siguientes elementos mayores, o sea, los siguientes elementos mayores para cada elemento deberían ser 5, 25, 25 y menos uno respectivamente. Eso se puede ver porque, eh, no debería borrarle el arreglo entero. Bueno, si tenemos, bueno, el 5, el 25, no, mentira, estoy copiando el otro. 4, 5, 2 y 25. Podemos ver que el siguiente mayor al 4 es directamente el 5. Así que aquí se justifica este 5. Luego, para el 5, vemos que el siguiente no es 2, pero sí es 25. Así que en el 5 se justifica el 25. Y en el 2, ya lo vimos anteriormente, el siguiente mayor es 25. Y bueno, como en el punto A mencionamos, el último elemento siempre tiene menos uno. Y nos dice que implementa una función que da un arreglo. Entreguemos como otro arreglo del mismo tamaño y que a cada posición le asocie su next greater element o NG. Y para esto primero me gustaría que viéramos cómo podríamos resolverlo. O sea, igual, siguiendo el mismo ejemplo de antes. Antes lo habíamos hecho, claro, de adelante para atrás. O sea, de izquierda a derecha técnicamente. Y habíamos visto que, por ejemplo, si es que nosotros nos poníamos, primero mirábamos el de al lado, y si no funcionaba, seguíamos, seguíamos, y seguíamos. Pero si hacemos eso, podríamos tener costos igual altos, dado que yo estaría revisando podría estar haciendo esta seguidilla de revisadas varias veces y tendría que estar guardándolo, por lo cual lo mejor sería hacerlo no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Porque bueno, sabemos de inmediato que bueno, intentando anotar resultados, vamos a agarrar esta cuestión de acá que dejé. Sabemos de inmediato que el elemento de la, ¿cómo se llama esto? El elemento de la derecha tiene menos uno. Luego, el 2 podemos ver que es podemos comparar de inmediato con el 25. Si es que el 25 es mayor, se pone 25, y en este caso sí lo es. Así que 25. En el 2, o sea, y ahora en el 5. Comparamos nuevamente con el 2
comparamos con el 2 y es mayor, y vemos que no lo es. Entonces, ¿qué ponemos? No vamos a seguir buscando, sino que vamos a poner el resultado que fue para 2. ¿Por qué? Porque si es que, como sabemos que 2 es menor, o sea, si lo ponemos como una recta numérica, por así decirlo, sabemos que 2 es menor que 5. Entonces el siguiente mayor a... El siguiente mayor, elemento mayor a 2, eh, tenemos que... Espérate, ahora me entró la duda si está bien esto. ¿Qué pasa si es un 3 ahí? 3, no me sirve eso. Mm, espérate, me acaba de dar cuenta de un error. Qué mal esto. No, está mal esto. Eh, no lo resolví mal, no. Bueno, no. Pero vamos a seguir con la lógica, de este estilo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se resolvería entonces? ¿Sabes qué? Mejor no me complico. No, vamos a pasar la P3. Vale, me di cuenta que resolverla más vale la P2 ayer. Entonces, hay un caso. Bueno, mejor lo muestro acá igual. Me estaba dando un caso. Lo que iba a decir es que, lo que iba a decir que estaba malo realmente era tomar el mayor de este elemento. O sea, por ejemplo, tomar el resultado de este elemento, que en este caso en particular calza a ser 25 y funciona. Pero ¿qué pasa si es que pero en el caso de que tuviéramos un arreglo que entre medio tuviera, no sé, por ejemplo, ya sea el 5, el 2 y el 3, este nos retornaría, claro, -1, este nos retornaría 3, y haciendo el mecanismo que estaba haciendo yo sería, ya, si es que este no es mayor, sería tomar el resultado de este, que sería el 3, pero el 3 no es mayor que el 5. Así que también habría que hacer la seguidilla que estaba intentando ahorrarme. Así que no está bien eso. Pero bueno, eso. Así que vamos a ir con la P3, que lamentablemente la P2 está mala. O sea, la solución que puse yo estaba mala. Así que vamos con encontrar el décimo elemento de una vez. ¿Ok? Acá tenemos, que Daniela e Aidan acaban de aprender cómo funciona, un árbol de búsqueda binaria en su clase de estructuras y datos. Daniela quiere desafiar a Aidan y comprobar que realmente aprendió cómo funciona este árbol. Así que decide plantearle el siguiente problema. Dados n enteros aleatorios en un arreglo. Daniela quiere saber cuál es el décimo elemento del arreglo. El problema es que Aidan no prestó mucha atención en clase, por lo que te pide ayuda a ti. Ayuda a programarlo. Así que el primer problema tenemos que Aidan necesita que programe la función getCathElement, o básicamente como el décimo elemento, eh, que da un arreglo AR, le entrega el décimo elemento. Para eso, em, primero tenemos que ver cómo son hacer un pequeño recordatorio de árboles binarios. O sea, árboles binarios de búsqueda. Y para eso tenemos que, tienen la misma estructura de los árboles usuales que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, así, sa, asa, 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 asa. Y, acá vamos a poner acá y acá. Solo que siempre cumplen que, dado un nodo, por ejemplo, acá vamos a llamarlo, 4. Si dan, todos los nodos que estén hacia el lado izquierdo, o sea, finalmente todo este subárbol de acá,
tiene que tener valores menores a 4. Y básicamente este subárbol de aquí, vamos a hacer, va a ser, como les dije, menor a 4. Y todo este de acá tiene que ser mayor a 4. Eso sí se tiene que cumplir en todos los nodos. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos no sé, un 0, vamos a ver que todo esto de acá, todo este subárbol de acá, tiene que ser negativo, o sea, tiene que ser, se me olvidó, tiene que ser menor a 0, y todo este de acá tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? ¿Está claro eso de cómo funcionan los árboles binarios? Ah, bueno, también importante. Cuando mencioné que todos estos los que están en morado, tienen que ser mayores a 0, pero tienen que también cumplir la condición de que sean menores a 4. Es importante eso, que están limitados a un cierto intervalo. Así que, déjenme poner esto bien acá. Ah, muy bien. Entonces, teniendo este recordatorio, podemos ver que nos piden el késimo elemento. ¿A qué nos referimos con késimo elemento? Como que se refiere como al em, késimo menor, por así decirlo. Eh, por ejemplo, si es que yo tengo los valores, vamos a usar estos mismos de acá, estos mismos de aquí. Si yo tengo estos de acá, se me fue el palito el 5. Si yo quiero saber, por ejemplo, con k igual a 3, el késimo elemento, o sea, el tercer elemento de esto sería el 5, porque primero una vez como ordenado, primero vendría el 2, después el 4, después el 5 y después el 25. ¿Ya? Y por eso nuevamente estos serían como 1, 2, 3, 4. Por lo mismo acá arriba sería 1, 2, 3, 4. Y así. Entonces, por ejemplo, si me piden un k igual a 2, debería retornar 4. Si un k igual a 4, me deberían retornar un 25. Así que, en- y también los ABB tienen lo bonito que tienen este orden que les mencioné, y que al recorrerlos in orden, tenemos que vamos obteniendo valores finalmente en orden. Esto yo creo que se puede ver mejor si es que muestro ya dejo de compartir acá. Cambio a lo que es el... acá. Este arbolito de acá, por ejemplo, es una bebé. Y podemos ver que perfectamente de izquierda a derecha están ordenados los valores, que siempre un 3, 4, 7, 13, 11, o sea, eh, 19, 25, 42, 56, etcétera, etcétera. Por lo que nuevamente hacer un recorrido en orden, y recorremos con un recorrido en orden es primero recorrer el eje izquierdo, luego mi valor y luego el eje derecho. Por lo cual ya, si es que yo recorro acá la raíz, el eje izquierdo, nuevamente el eje izquierdo,
termino llegando al valor de más a la izquierda, que termina siendo el menor. Luego, bueno, leo el hijo izquierdo, vuelvo a mí, leo mi valor, sería 3, y luego el valor de mi hijo derecho, que en caso, si es que existiese uno, bueno, no sé, por ejemplo, si es que aceptáramos números con números decimales, podríamos acá un 3,5, por ejemplo, se recorrería el 3,5 y luego vuelvo acá, porque ya recorrí el hijo izquierdo en totalidad del 4. Entonces, si es que yo quiero encontrar nuevamente el décimo elemento, lo que tengo que hacer es este recorrido in orden. Y para eso vamos a necesitar, bueno, primero, claro, acá lo que es bueno, traje acá lo que es del apunte, lo que es el nodo, las clases nodo E, nodo I, la clase árbol, que va a ser el árbol binario, y una pila para hacer el recorrido, la pila para hacer el recorrido en orden. ¿Ok? Esto también se podría hacer recursivamente. Realmente se puede hacer de más maneras, pero es para mostrarles cómo se hacen. Encontré que era buena manera de mostrarles cómo se hace un recorrido en orden con una pila. Que por ejemplo en la punta aparece cómo hacer, si no me equivoco, aparece cómo hacer in orden, postorden y preorden recursivamente, pero solo aparece preorden de cómo hacerlo como iterativamente, que sería con una pila. Así que, bueno, de inmediato vamos a programar esta función. Y puse este pedazo de código porque es realmente cómo se hace el recorrido en orden. ¿Ok? Si yo tengo un árbol ADB, que todavía no lo creo, eh, mientras, mientras la pila no esté vacía, o si está vacía, pero el nodo que estoy analizando es un nodo interno y no uno externo, me voy a mantener haciendo este ciclo. ¿Ok? Entonces, una vez revisando acá, dentro del ciclo, si es que el nodo que estoy revisando es un nodo interno, lo que voy a hacer es ponerlo en la, sí, ponerlo en la pila, y además voy a querer trabajar con... Se podría poner también en la pila a su hijo izquierdo, porque nuevamente recordemos que esto es como es in orden, quiero primero analizar el hijo izquierdo. Entonces, agarro un nodo básicamente, lo pongo en la pila, porque lo voy a necesitar después, y empiezo a analizar su hijo izquierdo. Y vuelvo a iterar. O sea, sí, otro ciclo. Y que si es que nuevamente, si es que es un nodo interno, pongo el nodo en la pila y tomo el nodo, y el nodo izquierdo, o sea, el hijo izquierdo. Así hasta que llegue a un nodo externo, que en este caso sería la clase else, o sea, caeríamos en el else. Y en eso que haríamos, en el else, en este caso ya no estamos acumulando valores, por lo cual no me serviría y sacaría el último elemento de la pila. O sea, sacaría un elemento de la pila que me debería entregar un nodo con un valor. ¿Y qué caso sería eso? Sería cuando ya terminamos de analizar. Esto es cuando se terminó de analizar se termina de analizar un hijo izquierdo. Y pasamos analizamos el valor propio, por así decirlo. Sí, analizamos nuestro nodo, ok, nodo y luego hijo derecho. Por eso nosotros lo que hacemos es sacar este elemento que va a ser el nodo que queremos analizar,
hacemos alguna acción con este nodo, ya sea va a depender de qué es lo que queramos hacer. Por ejemplo, en el apunte en general in orden se les muestra simplemente imprimiendo. Entonces acá podría simplemente hacer, decir print p.info. Y con esta, y luego empiezo a analizar el hijo derecho. Y creo que me faltó ponerlo en la... no, está bien, está bien, está bien. Y con esto, por ejemplo, teniendo un árbol definido, esto de acá me haría una impresión de todos los elementos del árbol en inorden, ¿ok? Pero para este ejercicio lo que vamos a hacer no va a ser imprimirlos, sino que vamos a ir contando. Vamos a ir contando cuántos elementos nos vayamos topando, ¿ok? Porque un punto importante que no mencioné es que, claro, nos van a pasar un arreglo. Pero, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a este arreglo pasarlo a un árbol de búsqueda binaria y luego, teniendo este árbol de búsqueda binaria, vamos a pasar a recorrerlo de manera inorden y durante el recorrido inorden buscar el késimo elemento, ¿ya? Porque eso sería como un recorrido finalmente en orden de los valores del árbol. Así que nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, crear un ABB que va a ser de la clase árbol, luego for x arreglo por cada valor del arreglo, lo que vamos a hacer es, vamos a insertar uy, insert x al árbol. Luego, creo que eso está bien, sí. Luego por cada, bueno, luego que creamos la pila para hacer todo este recorrido y, y un contador. Un contador que va a partir en cero, porque lo que vamos a ir contando cada vez que que vayamos a tomar un valor de un nodo, ¿ok? Que sería básicamente acá, en esta parte del código. Y entonces, vamos a cambiar esto. Nuestra acción, realmente, cada vez que nosotros vayamos nos topemos con un valor, básicamente, si cada vez que nos topamos con un valor, vamos a sumarle uno al contador y vamos a ver si es que el contador es igual a K. Básicamente, si es que este es el késimo elemento, vamos a retornar el valor. P.info. ¿Ya? Si no, seguimos con el procedimiento. ¿Ok? Y realmente esto sería esta parte, si no me equivoco. Vamos a ver, vamos a testearla. Vemos que no es, o sea, corremos esto que son las clases nuevamente la clase árbol y la clase pila del apunte. Corremos esto de acá y vamos a ver que acá tengo este arbolito que les mostré. Esto lo vamos a comentar porque es la segunda función. Y, por ejemplo, el sexto elemento, tenemos un arreglo acá que básicamente va a ser que si es que que si lo ingreso a este árbol binario, lo inserto en este orden, voy a obtener este árbol de búsqueda binaria. Es importante destacar que dependiendo del orden en que yo vaya insertando estos valores, puede que me quede un árbol binario de una estructura distinta. En el peor de los casos, si es que si yo tengo un arreglo ordenado y los voy insertando uno a uno, me va a quedar finalmente una cosa como una lista enlazada. O algo similar a una lista enlazada, no es lo óptimo. En general, en los árboles de búsqueda binaria, cuando queremos operar con árboles, los costos están asociados a qué tan rápido llego a una hoja. Y
Y el caso máximo de cuánto me voy a demorar en llegar a una hoja es la altura. Por lo cual en general no queremos que la altura crezca mucho, queremos que se mantenga lo más bajo posible. Por eso no nos gustaría que sea básicamente una lista enlazada, porque si no estaríamos forzando básicamente que la altura estuviera en su máxima expresión en vez de su menor valor. Así que vamos a probar esto. Vamos a ver si está correcto, porque supuestamente queremos con K6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. Me retorna que el décimo elemento del arreglo es 19. Muy bien. ¿Dudas con esta parte de la P3? ¿Algo que quieren que repitan? ¿O alguna parte de materia de ABB que necesiten que refuerce? Ok, tomar el silencio como un todo claro. Así que ahora, siguiendo, nos dicen que un problema similar, que dado un arreglo de n enteros aleatorios, deben programar una función getFirstKelements que va a ser que trae todos los primeros k décimos elementos, o sea, primeros k décimos está raro esa parte del enunciado. Los primeros k elementos del arreglo. Ahora no necesitamos el k, sino que, por ejemplo, si estamos hablando del tercer elemento, vamos a necesitar que nos retorne el primero, el segundo y el tercero. ¿Ok? Así que, ya bueno, seguimos con nuestra base del recorrido en orden. ¿Ok? El recorrido en orden, nuevamente vamos a hacer lo mismo, básicamente que insertar los valores de este, ¿cómo se llama esto? De este árbol o sea, del arreglo en el árbol. Así que vamos a crear un árbol. Vamos a decir que ABB va a ser igual al árbol. Luego que por cada elemento en el arreglo, vamos a hacer abb.insert x. Y ahora también vamos a tener un contador. ¿Ok? Solo que va a cambiar un poquito de la manera en que vamos a trabajar. ¿A alguien se le ocurre qué estaríamos haciendo? Porque antes, claro, estamos contando cuántos valores nos encontrábamos. Como sabemos que iban a estar en orden porque estamos recorriendo en orden el árbol, simplemente cuando el contador llegue acá, retornábamos. Y simplemente retornamos. Ahora, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? O algún elemento extra que podamos tener. Pónganlo en el chat o en donde prefieran. Por ejemplo, podría agregar algo acá, algo como acá que sea como no sé, alguna variable adicional. Acá una variable adicional o qué podría yo hacer en este bloque de acción con el valor del nodo. Bueno, acá lo que realmente necesitamos adicionalmente es una lista, porque nuevamente vamos a necesitar retornar todos estos valores. Así que vamos a una lista donde vayamos juntando los primeros k valores que nos vayamos topando. ¿Ok? Entonces vamos a decir simplemente como que k o first k. Va a ser una lista vacía. Podría ser sí, una lista, podría ser un arreglo también. Da lo mismo en este sentido. Y cuando yo me tope un valor, voy a tener el contador. eh, lo que voy a hacer es, claro, voy a primero añadirle, incrementar en uno el contador, perdón. Y luego también al first k, no mentira,
si es que... No, sí, 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 sí. Está bien, esto sería que añada el, el elemento que encontré a la lista de primeros K. Que sería que first K.append de p.info. Y si es que si si el contador es igual a K, simplemente retorno los first K. Porque ya voy a haber tenido nuevamente voy a tener em, el total de K primeros elementos en mi lista. Ok, vamos a correr esto de nuevo, vamos a probarlo. Vamos a correr esto de nuevo por si acaso, nunca sabe. Y vamos a quitar el comentario de acá. Y me dice que, bueno, acá con K igual a 6 habíamos visto que antes era 19, así que me iría a retornar en orden 1, 3, 4, 7, 13 y 19. Efectivamente funciona. Eso también debería funcionar si es que cambio a esto a algún valor. Por ejemplo, no sé, si cambio a 10, por ejemplo, me dice que interesante. Esto diría el décimo valor es 69 y que el orden, o sea, los números en orden sería 1, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7, 13, 19, 25, 42, 56 y 69. Así que está bien esto. Em, Eso, ¿alguna duda respecto a esto? Yo dudo que prefiero, si es que no tiene ninguna duda, dejaría el aux hasta acá. Bueno, quedan 15 minutos nomás. eh, Porque bueno, la P2 tengo que mirarla nuevamente. Tengo que ver cómo hacerla bien, discúlpenme eso. Y ahí en la pauta estará, cuando subamos la pauta va a estar bien resuelta. ¿Ok? Cualquier duda, estamos acá para resolverlos. ¿Y algún comentario vale? ¿Algo extra por tu parte? Sí, me preguntan acá que si es que el enunciado si el enunciado y la pauta son iguales para las tres secciones, sí, son los mismos para las tres secciones. Siempre las Ahí ahora sí. trabaja, siempre las trabajamos Ujú. entre los aux de las tres secciones, hacemos la pauta y el enunciado. Sí. Para la P2, ¿Sí? igual podríamos preguntarle a decir Vicente, a Sebastián si, porque él iba a hacer una pauta, creo que como grabaciones, ¿no? Estoy ¿Ya? Sí. segura. Bien. Que esa es como la que queda pendiente, porque hay que hacerle un arreglo a esa respuesta. Ya, sí, o sea, si es que ponte tú decís si es que puede hacer un... Ahí podría, bueno, sí, Sí, que ahí podemos que te haga. hay que Buenísimo. preguntarle si es que lo va a hacer. Si es que no lo va a hacer, vamos a tratar de que arreglarlo y dejar bien comentado. Y si tienen dudas, pueden preguntar por el foro. Siempre. Siempre también, voy a decir WhatsApp. Por Discord también. Ujú, Y eso, voy a detener la grabación hasta ahora. sí. Y vamos a